Los Ángeles, 1947, la ciudad donde los sueños se maquillan, pero las pesadillas también te pueden perseguir. Porque esta historia no empieza con un asesino, empieza con un hotel, y con una chica que salió por la puerta y nunca volvió a ser vista. Hoy en Efecto Desconocido hablaremos sobre el caso de Elizabeth Short. Ella tenía 22 años, quería brillar en Hollywood y terminó convertida en un nombre que el mundo repite, como leyenda, la Dalia Negra. Elizabeth soñaba con actuar, trabajaba como moza, gastaba lo que tenía en ropa y maquillaje, y saltaba de pensión en pensión, esperando ese golpe de suerte que nunca llegó. En su vida hubo historias a medias, un amor que parecía una promesa, y terminó en tragedia. Vivía con la esperanza de que algo grande estaba a punto de suceder, moviéndose por la ciudad como si buscara su destino en cada esquina. Y Los Ángeles era el lugar perfecto para perderse, ya que había mucha gente y hacían pocas preguntas. Elizabeth vivía así, entrando y saliendo de lugares como si la ciudad fuera un pasillo infinito. Se movía entre hoteles baratos, cafeterías y bares, siempre buscando una oportunidad, una conexión, hasta que un día alguien se cruzó con ella en el momento exacto, un encuentro que cambiaría todo para siempre. Ese último hilo nos lleva a un hombre casado, Robert Red Manley. Él diría después que la encontró el 8 de enero, caminando sola por la calle. Según su testimonio, ella le dijo que no tenía a dónde ir, la llevó a un motel para pasar la noche, y por la mañana la acompañó a la estación de ómnibus para que dejara su valija en consigna. Y luego, a las 6:15 de la tarde, la dejó en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Ella le dijo que allí se encontraría con su hermana Virginia. Ese fue el último favor que alguien le hizo, el último momento de aparente normalidad. La noche clave fue el jueves 9 de enero de 1947. A Elizabeth la vieron por última vez en el bar del Hotel Cecil, alrededor de las 10 de la noche. Cruzó el lobby y salió a la calle. Después de ello, ya nadie volvería a verla con vida. El 15 de enero, en un baldío del barrio de Leimore Park, a las 8:40 de la mañana, una mujer llamada Betty Bersinger caminaba con su hija de 3 años. Vio a lo lejos algo que le pareció un maniquí abandonado y se acercó para ver mejor. Su mente se demoró en procesar que lo que estaba viendo era un cuerpo en condiciones indescriptibles que desde la distancia parecía un muñeco desarmado. Cuando entendió lo que realmente estaba viendo, corrió a llamar a la policía. Los detectives que llegaron al lugar notaron algo inquietante de inmediato. Había una extraña precisión quirúrgica en los cortes que le habían realizado en el rostro, cuerpo, órganos, e incluso ya no presentaba un líquido rojo vital para el cuerpo. También presentaba claras señales de maltrato mecánico que se sospecha pudo haber sido por 3 días. Haberla visto en ese estado para la policía fue impactante. Dentro de los detalles del crimen, la policía conjeturó que no parecía que el crimen hubiera ocurrido allí. Las pruebas sugerían que el cuerpo había sido colocado en ese baldío deliberadamente. Ellos lo supieron, dado que encontraron una huella del taco del perpetrador hundida en la tierra y marcas de los neumáticos del auto en que la trasladaron. Gracias a que las huellas dactilares de la víctima estaban registradas por una detención previa por consumo de alcohol, llegaron a determinar que era Elizabeth Short. Una vez determinada su identidad, llamaron a su padre, Cleo, para que la pueda reconocer y comprobar definitivamente que era ella. Sin embargo, el señor, dolido por el suceso, envió a la hermana de Elizabeth en su lugar. Ella comprobó que los restos eran de su hermana y se la llevó para ser enterrada en Mountain View, en Oakland, California. Después de descubierto el caso al público, la prensa la bautizó como la Dalia Negra. El apodo surgió por 2 razones. Se decía que ella solía vestirse de negro, y además, la película, La Dalia Azul, se había estrenado cerca de la fecha del crimen. Pero los medios no solo contaron el caso, también lo deformaron. Empezaron a circular toda clase de rumores sobre Elizabeth. Historias que quienes la conocieron negaban rotundamente. Lo extravagante vendía más periódicos que la verdad. La investigación pronto se ahogó en un mar de ruido. Al principio, Red Manley fue el principal sospechoso, pero su coartada era sólida y pronto fue descartado. El caso se fue llenando de nombres. La lista de sospechosos llegó a 22 y 250 policías trabajaban en el caso. Pero los hilos se enmarañaban cada vez más. Hubo más de 50 confesiones de personas que decían ser culpables. Cada portada de periódico generaba tanta información falsa que la policía no podía procesarla. Y muchas pistas reales ni siquiera llegaron a manos de los detectives. Y como si la ciudad no tuviera suficiente miedo, el caso empezó a recibir cartas. Alguien que se autodenominaba el Vengador de la Dalia Negra
comenzó a contactar a los periódicos. Incluso el 23 de enero de 1947 llamó al editor del diario Los Angeles Examiner mencionando que estaba preocupado porque no seguían bien la noticia. Además, anunció que les enviaría algo de Elizabeth. Después de unos días, la policía encontró un paquete con pertenencias de Elizabeth en un tacho de basura, conteniendo su certificado de nacimiento, fotos, recortes de diario y una agenda con el nombre escrito de Mark Hansen, volviéndose el principal sospechoso. Este señor era dueño de un club nocturno, vio a Elizabeth entre el 8 y 9 de enero hablando por teléfono y confesó que había tratado de seducir a Elizabeth sin éxito en reiteradas oportunidades. Sin embargo, no tenía antecedentes, ni tampoco tenía la experiencia necesaria para ejecutar los cortes anatómicos que le realizaron a Elizabeth, por lo que fue descartado como sospechoso. Décadas después, el caso dio un giro inquietante. Un detective retirado llamado Steve Hodel empezó a investigar por su cuenta a su propio padre, el Dr. George Hodel, un cirujano adinerado. Según la investigación de Steve, había señales que lo obsesionaron. En su padre tenía su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, demasiado cerca del último lugar donde se vio a Elizabeth. Steve también sostenía que la precisión quirúrgica del crimen era compatible con alguien con formación médica. Pero lo más fuerte es que la policía ya había tenido a George Hodel en su radar. En 1950 lo vigilaron, instalando micrófonos en su casa y monitoreando sus conversaciones. Esta sospecha no se quedó solo en la mente de Steve Hodel. Un fiscal de Los Ángeles, Stephen Kay, llegó a elogiar su investigación y a declarar que el nombre de George Hodel viviría en la infamia. Y aún así, el caso sigue sin una condena oficial, porque entre la presión mediática, la avalancha de pistas falsas, las confesiones inventadas y una lista interminable de sospechosos, la verdad quedó enterrada bajo capas y capas de ruido, convirtiéndose en uno de los misterios más grandes de Estados Unidos. Al final, nos quedamos con varias teorías. La primera es la más popular y también la que más incomoda, que el responsable fue alguien con poder, dinero y conocimiento médico, como el Dr. George Hodel, a quien su propio hijo acusó tras años de investigación. La segunda teoría, más peculiar, es que el asesino real nunca necesitó ser un genio, solo necesitó una ciudad entera gritando encima de la evidencia, la prensa desbordada, las pistas falsas, las confesiones y las cartas anónimas crearon una tormenta perfecta para que cualquiera pudiera desaparecer sin dejar rastro. Y la tercera teoría, la plausible y quizás la más triste, es que todo se debió a un último encuentro con la persona equivocada, en una ciudad donde moverse de hotel en hotel y vivir sin rumbo era normal. Por eso, el último tramo de la vida de Elizabeth Short quedó roto en pedazos que nunca pudimos volver a unir. Y ahora dime tú, ¿qué teoría te convence más? Te leo en los comentarios. Y guarda este dato. Hotel Cecil, porque en Los Ángeles, a veces los lugares no son solo escenarios, son parte de la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Efecto Desconocido. Si te gustan estas historias, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que ame el misterio.